analizar que cuando el hombre da buenos frutos es porque admite y aplica el consejo de Dios, y que cuando da malos frutos es porque ignora o menosprecia la obra con la que el Señor quiere bendecirle la vida. Dios quiere ayudarle, pero, ay Señor, si eres cansón, está bien, y el fruto sale malo. Pero cuando algo sale bien, debe ser que obedeció la palabra, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, ¿no? No son bombillazos de nuestra inteligencia, sino Dios que nos va guiando. En Lucas 7, 28 y 30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Desecharon los designios de Dios. Es importante mirar que el hombre, la Biblia habla de frutos de labios, por ejemplo, frutos de justicia, frutos de buenas obras, frutos para muerte, y hay otros más. Los damos nosotros. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo ocurre? Es lo que vamos a ver hoy con la ayuda del Señor. A manera de recuerdo, porque esto ya lo hemos visto desde hace un tiempo, el hombre es un ser espiritual en una realidad biopsicosocial. Es un hombre integral. Entonces tiene 4 aspectos básicos. Se puede hablar de muchas, hablan por ejemplo de dimensiones: la dimensión laboral, la dimensión familiar, la dimensión relacional, la dimensión, y lo llaman así. Pero al tratar de reunir, empaquetarlo, podríamos hablar de 4 aspectos o áreas o dimensiones, como lo quieran llamar, que conforman al hombre como ser integral. Lo primero que es, pues la parte física. Nuestra parte física nos pone en contacto con este mundo material. Estamos en Santa Marta, el calor es diferente al de Bogotá. Y la gente de allá viste de otra forma. ¿Por qué? Porque tiene otra condición física. Gracias a Dios por el aire acondicionado que había, porque podemos estar con saco y todo, pero en el salón. Salíamos del salón y se sentía, ya en la puerta decíamos, esto es Fusa. Y salíamos de la puertica, esto ya es Santa Marta. Y tiene uno que adecuarse, porque la parte física cuenta. La alimentación, el ejercicio, el descanso, todo eso que nos lleva a tener salud física, pues hay que tenerlo en cuenta. Pero también tenemos una parte cognitiva, el conocimiento, que nos permite a nosotros decir que sí y que no es verdad para mí. Usted tiene su propio conocimiento, usted da por ciertas algunas cosas y da por falsas otras. Y puede estar en lo cierto o puede estar equivocado. Sí dice la Biblia que en estos postreros tiempos habrá hombres que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y así lo legislen, pero si es malo, es malo. ¿Cómo hacer para tener un conocimiento bien establecido? Bueno, es lo que tendremos que mirar. La parte socioafectiva, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, la comunicación con otros seres humanos, desde luego depende del físico, del aspecto físico. Si usted va de visita y en la visita lo toma un dolor de estómago bien fuerte, ¿usted puede hacer visita tranquilo? No. Yo recuerdo que alguna vez cuando tuve la tromboflebitis, fue para un diciembre, y para el 31, eso fue en Campo Hermoso, pues tenía que hacer la Santa Cena. Y entonces, pues me fui, la pierna estaba inflada como un coágulo de sangre, pero dije, no, toca ir. Y todo el culto estuve sentado y con el pie sobre un tarro que me pusieron ahí para evitar la presión. Pero cuando ya pasó todo, los diáconos, como siempre, al pie del cañón hicieron todo. Cuando llegó la Santa Cena me paré y tan pronto llegué al púlpito a saludar, sentí esa presión en la pierna que, Señor Jesús, y de pronto sentí un frío como si se hubiera reventado algo. Yo dije, no miro porque eso va a ser un reguero de sangre. Y me acordé del versículo, ¿no? Tú multiplicarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite nuevo.
Y lo repetí, dije, hermanos, vamos. Tuve la Santa Cena y rápido a sentarme. ¿Por qué no pude estar ahí tranquilo como otras veces y que me alargo y me alargo? Esa vez no le me tan rápido. Es que esa pierna estaba que se reventaba. Pero cuando fuimos a mirar, no. Y después cuando el cardiólogo hemodinamista fue a la casa, porque una hermana de la central, ella era enfermera profesional, consiguió un amigo y fueron a visitarme allá. Yo estaba ranchado que no, lo que el Señor haga con mi vida está bien, ¿no? Y mi esposa, gracias a Dios, me respaldó. No, camine al médico, ¿no? Cuando vino a mirar, dijo, pues yo lo veo bien. Ya era de que hubiera estado hospitalizado con antibióticos, con no sé qué y todo, pero yo veo que está bien. Y gracias al Señor que después, cuando hicieron la plastimografía, me decía el cardiólogo hemodinamista, el otro era periférico, el que fue primero, dijo, pues aquí hubo un taponamiento en las venas profundas, pero parece que el coágulo que iba subiendo se resolvió aquí. Entonces me quedó como arribita de la rodilla y hasta ahí llegó el rojo. Y después de eso ya comenzó a curar. Y decía, ay Señor, si no me hubiera parado, machito, machito, ¿cuál machito? Yo estaba ahí que agarrado del púlpito, pero el Señor dice, apóyate en mi palabra que yo me encargo. Bendito el nombre del Señor. Entonces la parte física cuenta. Moldea la parte cognitiva, moldea la parte socioafectiva y también afecta la parte espiritual. No es que seamos menos espirituales, es que hay cosas que tenemos que atender. ¿Sí? ¿Usted qué opina? Tal vez en toda la historia de la iglesia, recuerdo de 2 pastores que durmieron en el Señor mientras estaban predicando en el púlpito. Yo pregunto, ¿eso sería lo más bonito que le puede ocurrir a la iglesia? Que su pastor está predicando, Jesucristo viene pronto, tenemos que estar preparados para irnos con Él. Y sobre el púlpito, ¡ay, qué bendición! No, hermano, eso es traumático para la iglesia. Puede sonar muy espiritual, pero no. Y viene la investigación, levantamiento de cadáver. ¡Ay, no! Mejor que sea en la casa o en la clínica. Bueno, ¿sí? Pero no es que espiritualmente, hermano, todos los aspectos están muy integrados. Entonces recordemos eso porque vamos a hablar de cómo hay que podar en cada parte, ¿no? Lo físico hay que podarlo en lo físico. Y a veces queremos, no, que lo espiritual pode todo. No, hermano, hay cosas para aplicar en lo socioafectivo o en lo cognitivo. Renuncie a esa idea, hermano. Deje de ser loco. Ay, sí, yo sé que la Biblia dice, pero el Señor debiera entender. Ahí no se ponga a pelear con Dios. Créale y obedézcalo. Eso es espiritual. Apréndalo, cognitivo. Enséñelo, particípelo, socioafectivo. No se deje influir, socioafectivo. Y físico, cuídese y use bien las cosas. Otro recuerdo más. ¿Recuerdan de la herencia genética? La herencia cultural y el control cognitivo. El Señor Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. 3 cosas, de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré. ¿Cuál, Señor? Yo te la mostraré. No, pero dime cuál. ¿Qué te cuesta? Tú lo sabes todo. Páseme el datico a ver si voy o no voy. No, a la tierra que te mostraré. Cuando usted se aproxima a leer los cargos que están en la cartelera, si no lo ha hecho ya, usted pronto va con una expectativa como nos pasa a todos, ¿no? ¿Será que mi nombre está ahí? Ay, en eso no, Señor, ahí no, yo no soy capaz, eso no es conmigo, eso no yo sirvo es para otras cosas, pero el Señor lo quiere capacitar, toca dejar que Él haga su voluntad. Ay, me sacaron, no quedé en nada. Bueno, eso será en Bucaramanga, ¿no? Aquí dice, oye, no entiendo, ¿por qué me sacaron? ¿Cierto? ¿O será que Dios quiere darle oportunidad a otro para que aprenda? ¿Y será que Dios me quiere enseñar cosas en otra parte?
pero es que ese cargo es menos importante. Deje que Dios pode, que Dios quite lo que hay que quitar para que podamos crecer. Entonces dice, ¿por qué sería? Y en cambio decir, no me explico, Señor, explícame. Si usted busca explicaciones, se va a quedar como Asaf. Anoche nos hablaron de Asaf, ¿no? Sacar usted diciendo, no, me resbalé por poco, pero me resbalé. Y traté de comprender y no entendía. Fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario comprendí, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Permítale al Señor que Él afirme su pensamiento, que usted pueda decir, ahora sí entiendo. Porque ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y a Jacob, en Génesis 31, le dice a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Al fin, ¿qué, Señor? Hay que salir de la parentela y todo hay que volver. No hay que hacer lo que el Señor dice que hay que hacer. Mejor estar en donde Él quiere llevarnos. Cuando sumamos todo eso, entonces decíamos que tenemos el manual de vida del hombre. Ya usted tiene su manual y cuando usted va a hacer algo, no necesita ponerse a buscar a ver qué dice el manual, muestre a ver qué hago yo. No, usted lo tiene ahí. Entonces usted dice, no, yo no voy por allá, eso no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Un postre tan rico se veía tan bonito, pero era de maracuyá. ¿Qué creen que hice yo? ¿Y qué creen que hizo mi esposa? Ah, maracuyá. Sí, papi, no lo vaya a probar porque tiene maracuyá. Yo le dije, gracias, amor, ya me he dado cuenta. Y ella lo disfrutó. Y el otro que no tenía maracuyá, pues lo pasó. ¿Sí? Tenemos un manual que nos ayuda a tomar decisiones. Usted decide con qué billete paga, cómo guarda las vueltas, cómo pone su plata. Gente que maneja billetes de borracho, ¿no? Los va echando ahí en el bolsillo y cuando va a sacar, bota ahí para que se paguen. Otros no, con una billetera muy cuidado. Cada uno tiene su propia manera de llevar la vida. Cómo negocia, cómo vive, cómo arregla su casa. Todo eso funciona con el manual de cada uno. ¿Cuál es mejor, el suyo o el mío? Bueno, por aquí me ganaron, el de Dios. Por eso nos interesa conocerlo. Y ese control cognoscitivo, mejor que no lo tenga yo, que no se lo suelte a nadie, para que otro me controle el control cognoscitivo. Porque es mi conocimiento el que me permite decir, puede ser muy genético, muy cultural, pero no estoy de acuerdo con eso. Pero otro podrá decir, no, voy a imponer una cultura. Dicen los historiadores que Simón Bolívar, estando en el reino en España, porque era de buena familia y estuvo un tiempo allá, impuso una moda de un sombrerito. Y de pronto ni se lo propuso, pero veían tan bien a ese criollo con sombrerito, que otros quisieron tenerlo y lo consiguieron y todos ahora con sombrerito. ¿Vale la pena establecer modas o será mejor decir, Señor, cuál es el modo que tú quieres? El control cognoscitivo. Que Dios nos lo ilumine, ¿no? Eso también es parte de ese recuerdo. ¿Reconocen ese animal, cierto? Aunque está lejos, ¿qué es? Un elefante. ¿Cómo se llama el señor que va sobre el elefante? Si quiere diga Jaime, Carlos, lo que quiera. Pero el Mahut o Naire, en español le dicen Naire, es ese que no va cabalgando porque no va en un caballo, ¿cierto? Pero va elefanteando, ¿no? Se espera que un Mahut forme un estrecho y único lazo con el elefante y por ello se procura que un mismo Mahut sea el que acompañe y maneje a un elefante a lo largo de toda la vida del animalito. Es decir, que si el Mahut era un niño y hay un elefante chiquito, bebé, y ese niño va, le tira las orejas, juega con él y todo, el elefante lo percibe, todo lo tumba, y cuando va creciendo, pues súbase, venga, trepe, somos amigos, ¿no? Pero si llega alguien mayor con un elefante adulto, venga, yo lo manejo, de pronto el elefante dice, ¿usted quién es? Y para que tienen buena memoria, ¿no?
¿Por qué tenemos ese ejemplo ahí? Porque resulta que nos ayuda a comprender bien lo que es la parte instintiva. Dicen animal de nosotros, realmente no somos animales, pero sí somos seres emocionales. Tenemos emociones y tenemos sensaciones. Y resulta que las cosas que nos emocionan o que nos producen sensaciones hacen que nuestra reacción sea muy rápida. Yo estoy seguro que si estoy hablando a este tono, en esta intensidad, y de pronto pego un grito, así sea una cosa buena, ¿no? Si uno va a gritar aquí, ¡gol! Ni ole. De momento grito, ¡gloria a Dios! No falta que... ¿Qué pasó? ¿Por qué se sacudió tan rápido? Porque es que la parte emotiva reacciona así. Por eso sáquele el genio a alguien y verá cómo se pone. O al contrario, dele algo que lo ponga bien feliz y verá, ¡ay, gracias! ¿Por qué? Porque la parte emotiva y las sensaciones logran una respuesta rápida en nosotros. Por eso tristemente hay personas que se dejan entusiasmar por un orador de turno que les ofrece calles, carreteras, acueductos, voten por mí, porque este pueblo, gente sí, viva. Y después de que lo eligieron, ay, ¿qué hicimos? Eso pasa en algunos países. Como decían alguna vez de un presidente electo, no ahorita, eso fue hace tiempo, que definitivamente lo debieran contratar para evangelismo en la iglesia. ¿Y por qué? Porque en 3 días, 15 días de mandato, ya había hecho arrepentir 15 millones de colombianos. Ahora cambiémoslo de grupo, no es allá. No es el equipo que, uy, casi gol. ¿Usted ha visto cómo gritan a veces cuando casi hay gol? No están en el estadio, frente a un televisor. ¡Suéltela, suéltela! ¡Gol! ¡Uy! Y oye uno el ¡uy! No fue gol. Pero cuando gritan y pa, hubo gol. Y mientras tanto los otros, ¡uy! ¿Por qué? Porque eso produce sensaciones, emociones y la respuesta es rápida. Los elefantes son muy rápidos. No sé si han visto alguna vez un video de un elefante molesto porque un carro se le atravesó y van y lo sacuden, lo zarandean, lo rompen. ¿Por qué? Porque es un animal muy emocional. Y sáquele el genio para que vea, porque es muy corpulento. Entonces, ¿cómo es posible que ese majut lo pueda controlar? Si es un hombre que, no, ni modo que le diga que no, le torce una oreja, no. Le pellizco una patica, no. Si el elefante es capaz de tumbar un árbol con la trompa, con los colmillos, ¿qué puede hacer un majut? Pero como lo tiene desde chiquito y le demostró quién es más inteligente, entonces ese entrenamiento para poder controlar emociones y sensaciones, pues, ¿cómo se puede construir? Tenemos que darle información. Si él quiere que el elefante cruce derechito ese río y arrastre la carga que trae o la lleve para otro lado, tiene que darle información, tocarlo, el lenguaje que han construido y que ya el otro sabe, como pasa con la rienda de los caballos. Entonces le va dando información y él mismo tiene que tenerla y eso requiere esfuerzo y atención. Hermano, sentirnos felices porque hay una comida rica para disfrutar, eso es fácil. Si comenzaran a repartir ahorita hamburguesa con Coca-Cola, con algo aquí, seguramente que dice, uy, amén, y eso no tiene problema, salvo que usted tenga ya sus problemas de salud, que diga, no, tiene mucha mayonesa, tiene esto, tiene ajo, pero en cambio, aprender, reemplazar lo que yo ya sabía, desaprender para darle campo a nuevos aprendizajes, eso toma esfuerzo y tiempo. Y hay que repetir y repetir y repetir y todavía nos resistimos al arresto. Es decir, que eso es mucho más lento. Los procesos cognitivos son mucho más lentos que los procesos emocionales. Los que estén de acuerdo digan amén. Mire cómo se demoraron en decir amén. Amén. ¿Les gustaría almuercito gratis para todos?
Y ese no se demoró nada y salió más nutrido. Es decir, que el trabajo de esa parte inteligente del que va guiando al elefante, pues tiene que ayudarlo a domesticar, manejar los hábitos. Él sabe caminar, ¿no? Recuerden aquella anécdota, me pareció tan interesante, de un elefante en un circo, que cuando pequeñito le amarraron una pata con una cuerda a una estaca clavada en el piso, con una cuerda de una longitud. Y el elefantito chiquito caminaba hasta un lado, se quería ir, pero la patica le quedaba trancada y le hizo fuerza, pero no lograba ni romper la cuerda ni arrancar la estaca. Era muy pequeño. Caminaba para el otro lado y llegaba hasta donde la cuerda le daba. Y volvía para allá y para el otro lado hasta donde la cuerda le daba. Pero él fue creciendo y llegó a ser un elefante adulto grande. Pero caminaba hasta un lado y cuando le tiraban la pierna, la patica un poquito, hasta ahí llegaba. Ahora sí podía o arrancar la estaca o romper la cuerda, pero no se atrevía porque él se acostumbró a que más de allá no puedo ir, ahí me trancan. Nosotros tenemos muchos comportamientos así, que creemos que eso no se puede cambiar. ¿Y por qué? Porque nos han dado convicciones empaquetadas como que esto es la verdad de Dios. Y entonces lo aceptamos, lo asumimos, y aunque veamos que no, pero no tiene razón. Por eso es tan importante cuando permitimos que Dios llegue con su palabra y que nos pueda ayudar. Noten que nuestros niños estaban aquí ahora dando el versículo y todo. Traiga un niño de la calle que venga y se pare aquí delante de todos. Que venga con el micrófono de diadema para traérselo al pastor. No, él no es capaz, pero este se crió aquí. Danielito se levantó aquí, conoce hasta el despalme del piso. Otro sale a botes por ir poniendo cuidado al micrófono, ¡pum!, se cayó, que fue, no se dio cuenta que no era plano. Pues aprendieron a caminar aquí, a correr. Gracias a Dios. Seguimos recordando, realmente, ¿quién salta el obstáculo? ¿Lo recuerdan? ¿Quién salta? ¿Furia? ¿La yegua? ¿Luis Pérez? Para saltar un foso de esa longitud o superar una valla de esa altura, ¿qué se necesita? Pues la fuerza de un caballo, ¿sí? Y la agilidad del caballo. En Job 39, 19 al 25 dice: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vertiste tú en su cuello las crines, vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le limitarás tú lo intimidarás tú como a langosta? Mire todas las preguntas que el Señor le hace a Job, para que se dé cuenta lo breve que es nuestro conocimiento. El resoplido de su nariz es formidable. Y ahora comienza a describir al caballo. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza y patea. Sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan las aljabas, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que le dicen entre los clarines, ¡ea! ¡Arre! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¿No se ha visto usted alguna película en donde está la caballería y esos caballos están ahí? Pero tan pronto el jinete recibe la orden, ¡al ataque! Y el jinete le dice, lo toca y todo, sale ese caballo, no importa, flechas, todo. Lo hieren y sigue corriendo hasta que ya no puede más, o se revienta o cae muerto, pero ahí va con ímpetu. Entonces, claro, un caballo así puede brincar, pero solo o necesita al que lo jinetea, al jockey. Entonces, ¿quién es el que salta realmente? ¿Es el jockey? Él no tiene fuerza. El caballo tiene la fuerza, pero no tiene la inteligencia. Pero el binomio, Luis Pérez montando a Furia, ese sí. Jorge Cristancho montando a Furia, no.
porque furia dice, agradezca que me aguanto. ¿Cómo pretende que brinque ahí? Por eso los jockeys son menuditos. Livianos, ágiles. Hagamos una analogía. Que el temperamento es como equivalente a la fuerza del caballo. Hay algunos que son muy briosos, hay caballos que son muy calmados. Sí, hay caballos que con nada se impresionan. Los llaman pajareros porque con cualquier cosita se espantan. Mientras que hay otros que son tan tranquilos, como pasa con las palomitas. ¿No se han dado cuenta que ahora el carro está pitando y caminando y ella camina quitándose del peligro? Antes salían volando, ya no nos tienen miedo. Y gracias a Dios que no se ponen de acuerdo para que les tengamos miedo, porque si no, como fuera, ¿no? Entonces el temperamento puede ser calmado, puede ser muy impetuoso, pero esa es la manera natural de ser. El carácter, en cambio, es esa parte que pone la inteligencia, la razón, y cuando sumamos los dos, entonces encontramos la personalidad. Y todo esto se da dentro de un contexto. No es lo mismo el binomio en el campo, en un día festivo, que el binomio el día festivo, pero en el hipódromo, en la pista de salto. ¿Por qué? Porque aquí están con la ropa adecuada, con todo listo y aquí hay que competir. El día de campo, pues vaya, paste y descanse, que es el próximo fin de semana que tenemos el programa. ¿Qué podríamos decir nosotros? Que esa parte del temperamento, que es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno, puede ser hereditario y no influye en factores externos. Solo si esos estímulos fuesen demasiado fuertes o constantes, afectan el temperamento. De lo contrario, pues es la manera natural de ser. Pregunto yo, ¿conoce alguna persona que por nada se enoje y que responda con alevosía, con agresividad? Lo tocan en el bolsillo, ¡oiga, córrase! Mientras que el otro se queda con el pie ahí, que es que me está pisando. Pero dígale algo. Me da miedo. En cambio el otro, después de que dio el codazo, ¡córrase! Ay, hermano Reinel, perdónenme. Sí, porque no pensó nada. Es así. Entonces ese temperamento es la manera natural de reaccionar del individuo. Se dice que un animal también se dice es temperamental. Ese es bravo, este es manso, este es muy efusivo. Hay perros que llega el amo y baten la cola, brincan de todo. Hay otros que no. Llegó. Por ahí había una fábula en que llegó el amo y el perro salió a encontrarlo y batiendo la cola y todo. Porque el perro pensaba, los perros no piensan, pero la fábula decía, que el perro decía, él me da un techo, una casa, Él me cuida, Él me da la comida, Él me lleva al veterinario. No, ese es mi Dios. Si por eso tengo que hacer fiesta y tratarlo bien. Mientras que el gato echaba allá en el sillón, decía, Él me da la comida, me da la vivienda, me da la comodidad, me lleva al veterinario, me trata también, yo soy su Dios. Yo soy su Dios. Es decir, que venga y el gatico pasa y dice, bueno, ¿qué pasó? Carísime, a ver, y se queda echado esperando que vayan y lo toquen. En cambio el perro sale feliz porque dice, no, este es el que me provee todo, ¿no? Realmente es que son animales con temperamentos distintos, ¿no? Pero cuando un felino está en actitud de cacería, entonces sale todo el instinto y ahora sí se nota que es un cazador. Aunque hay gatos que ni la sombra, ¿no? Hay otros que pelean hasta con la cola. Se ven la cola y atraparla, ¿no? Otros, en cambio, no, lo saca corriendo el ratón. No, y de verdad hay gatos así.
Entonces, la manera natural de reaccionar del individuo sería el temperamento. El carácter, como el jinete de la analogía, pudiéramos decir nosotros que si el carácter es la manera en la que una persona reacciona, cómo actúa habitualmente frente a una situación, cómo actúa, cómo reacciona, no es la manera natural de ser. Explotó y dio una respuesta instrumental. No, aquí ya hay un control que le dice, mire bien a quién le va a dar el codazo. Mike Tyson. No, mejor no. Y más bien sale a contar. Mike Tyson me pisó en el Transmilenio. Lo conocí, lo vi. Qué tipo tan corpulento. ¿Y usted no le dijo nada? No, qué privilegio. A nadie más pisó en el Transmilenio. Y está atrás, está usando mecanismos de defensa, racionalizando. ¿Por qué? Porque si hubiera sido otro pequeño, ¡oiga! Pero como alcanzó a mirar, entonces una cosa es la respuesta instrumental del temperamento y otra cosa el comportamiento que asume cuando tiene el control, un juicio de valor. ¿Quién debiera ayudarnos a controlar si está bien o mal hacer algo? ¿Nuestra propia razón o que Dios intervenga? Y entonces la personalidad, que es esa percepción humana, de acuerdo con el contexto, usted se porta muy bien aquí en culto. Y si algún hermano lo empuja un poquito, Dios lo bendiga. Ay, hermano, qué pena le pegué. No, tranquilo. Pero vaya a ser su esposa o su hijo en la casa. Usted por qué se quite de aquí todo, porque está en otro contexto. ¿A quién le dice con una sonrisa en los labios al niño? En la casa arreglamos, papito. Y ella sabe que ¡ay! Entonces, ¿cómo nos perciben? ¿Cómo nos conocen? Esa es la personalidad. ¿Por qué cuando decimos que a alguien le falta personalidad, qué puede ser? ¿O le sobra temperamento y no se controla? ¿Sí? ¿O le falta carácter? Y es tan bobito que todo el mundo se la vela. ¿Conocen personas que sean dulcecitas para el bullying? Le hacían bullying en el jardín, en la primaria, en el bachillerato, en la universidad. Ahora le hacen bullying en el trabajo. Y de pronto en la casa son ogros, pero por fuera, mansitos. ¿Por qué? Porque tiene una personalidad en donde hay temores y cosas de su temperamento, y en la casa pues alguien le pinchó el carácter y entonces reacciona de otra manera. Entonces la personalidad engloba el patrón de comportamiento, actitudes, pensamientos, sentimientos y el repertorio conductual que caracteriza a una persona, a un individuo. Ya uno dice, a ella no le crees, más mentiroso. Ay, él es muy incumplido. Llega tarde al culto, llega tarde a almorzar, llega tarde a todo lado. Y es un patrón de comportamiento que tiene. ¿Conocen gente que siempre anda enferma? Y como que se levantan, hoy que me va a doler. Creo que la rodilla. Uy, tengo un dolor de rodilla. Ayer era un dolor como por aquí que me pasaba aquí, porque viven enfermos. ¿Conocen a alguien que siempre está, que dicen, oiga, llegó y dice, no, llegué a Europa y eso? No, íbamos a dar una vuelta por el parque. Me encontré un amigo que hace años no nos veíamos. Oiga, tengo unos tiquetes para ir, camine, vámonos. Y terminó por allá. Y todo le sale a flor de piel, a pedir de boca. Son patrones de comportamiento, personalidades, ¿no? Y no tienen problema para relacionarse, porque su personalidad es así. Mientras que a otros son muy introvertidos, no se les saca ni un saludo. Y la demora es lograr descubrirlo. Dicen, oiga, cuántas cosas valiosas hay y no lo notábamos. Gracias a Dios por las oportunidades de servicio. Entonces Dios interviene básicamente en nuestro carácter. A Juan y a Jacobo, los hijos del trueno, recuerda que los apellidó Boanerges, atronados, precipitados, palitraqueros. Fueron con la mamá, Señor, permite que en tu reino mi hijo Juanito a un lado y Jacobito al otro. Yo te he servido con mis bienes, Señor. Ustedes no saben lo que están pidiendo, eso yo no lo puedo dar, eso ya está asignado. Pueden beber del bautismo
del vaso que yo, sí, pueden ser bautizados, sí. Bueno, eso sí, pero sentarse no. Disculpe, Señor, pero de todas maneras, y mire que lo atronado no se les quitó. El atronado del Juan en la isla de Patmos, después de que lo echaron allá como un castigo, allá estaba solo, pero estaba en el día del Señor en culto, solo. Nos sueltan en una ciudad que no nos conocen y a veces nos enlocamos. Pero él está en una isla desértica, no lo conocían, pero ahí estaba en el día del Señor y vino la voz que hablaba con él: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y la voz que le dijo: escribe. Y me volví y vi que era el Señor. Y la voz es la misma, pero el que vi es tremendo, y caí como muerto. Y tenemos el Apocalipsis porque era un hombre atronado. Pero ya no, que Señor, mandamos que descienda fuego del cielo y consuma esas ciudades que no te quieren recibir. Mandamos, da la orden con gusto. Pero al final, ¿qué está diciendo? Hermanos, un mandamiento no os doy: ámense unos a otros. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Qué le pasó? ¿Le cambiaron el temperamento? No, le fortalecieron el carácter. Entonces no es cámbiame de elefante y póngame uno de juguete, no, es el mismo elefante, pero póngale un jinete, alguien que tenga el control de verdad, ¿no? Un mahut. Y viene una pregunta para todos nosotros: ¿cuál es el jinete que controla sus emociones? Jorge, ¿cuál es el jinete que controla sus emociones? ¿Será Marta Cecilia? Hay cosas que sí, por no verla sufrir, pues yo me controlo, ¿no? Pero y cuando ella no está lejos, ahora sí. No, resulta que sí hay alguien que nos ayuda a controlar, ¿no? Pero ¿quién es el que controla mis emociones? Usted va a decir, Dios. No, es su pensamiento y su voluntad. De acuerdo como usted piensa, toma las decisiones. Y eso es propio del ser humano. ¿Cómo perciben al Señor Jesús orando en Getsemaní? Como hombre, ¿qué estaba diciendo? Esto está muy duro. Yo lo diseñé, pero es muy duro. Padre, evocando su autoridad como Dios, como Espíritu. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y doblegó su voluntad a la voluntad de su Padre. Y Él era el mismo. Que estaba manifestado en carne es otra cosa, pero el mismísimo Dios ahí. Y como hombre, esto es doloroso, es vergonzoso, eso es terrible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y doblegó su voluntad como hombre a su voluntad como Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor, qué pena contigo, porque aunque pienses eso, yo pienso diferente? ¿Recuerdan el mensaje de Isaías? Porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo el Señor? Porque mi pensamiento no es tu pensamiento, tu camino no es el que a mí me gusta. Tú no quieres lo que yo pienso, entonces no caminas como yo quiero. ¿Les enredé la pita o se entiende? ¿Qué quiere el Señor en cuanto al trato con los hijos? ¿Que le saquemos el genio o que no los provoquemos a ira? Eso es lo que Él piensa. Y si yo pienso como Él, ¿cómo voy a actuar? Venga para acá, amor. Ay, Señor, ayúdame. Dame sabiduría, Señor. Pero tú dices, uy, dame paciencia. Yo dice, tome más pruebas para que aprenda a ser paciente. Pero dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él le va a dar abundantemente. Entonces pidámosle sabiduría. ¿Por qué? Como hizo Salomón, yo no te pido fama, ni fortuna, ni mujeres, ni deleites, no. ¿Quién soy yo para manejar tu pueblo tan grande? Hermano, lo que usted tiene que administrar es muy grande. A usted le queda grande. A mí también me queda grande lo que me toca. ¿Qué me toca pedirle al Señor? Da su sabiduría a tu siervo. Porque yo no soy mi padre. Salomón estaba diciendo, mi padre David sabía qué tenía que hacer, pero yo no. Y a Dios le agradó. Él dijo, bueno, ni antes ni después de ti se levantará un hombre tan sabio como tú. Y es más, te doy todo lo que no pediste. Qué bueno es el Señor, ¿no?
Total que nosotros debiéramos decirle, Señor, moldéame conforme a tu palabra, ¿no? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Note que en el 16:2 dice, Jehová pesa los espíritus. El camino es recto para el hombre en su opinión, pero Dios pesa el espíritu, pero Dios pesa el corazón. Es decir, ¿cómo está mi espíritu y cómo están mis afectos? Y en Proverbios 21:16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Qué es lo que necesitamos? Sabiduría. ¿Cuál? ¿La humana, que primero es animal y después diabólica? ¿O la sabiduría que viene de lo alto? Y hablemos un poquito del designio. ¿Quiénes han asado arepas o han visto asar arepas? Creo que todos, ¿no? Note que ahí hay unas que ya están, ¿cierto? Mírenlas bien si ya están o les falta por debajo. Bueno, aquí no se ve bien, pero por encima ya más o menos, ¿no? Pero si a mí me gusta más tostadita, le hace falta otra vuelta, ¿no? Porque a mí me gusta más tostada. No que se queme porque se pone amarga, pero sí que esté crocante, bien tostadita. Entonces, ¿cuál es el designio del que está asando las arepas? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Quemar las arepas? ¿Dejarlas crudas? ¿O dejarlas de acuerdo con el gusto de cada cliente, cada consumidor? Ese es el designio de él, ¿no? Cuando pensamos en Dios, ¿cuál es el designio de su voluntad? ¿Cuál es el propósito, la intención o plan para realizar algo? Eso es lo que significa designio. Miren lo que dice en Efesios 1, versos 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí viene la descripción. El designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es el designio de Dios? Que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Qué me puede decir? Que no los salvaba, mírelos. Que no pueda tener un pueblo santo, mírelos. Esa es su gloria, ¿no? Como cuando uno muestra a un hijo, mire, mi hijo, y tiene este título, y logró aquello. Ese es mi papá, ese es mi hermano. Entonces el designio de Dios está claro. Ahora tenemos que mirar cómo me relaciono con Dios. ¿Será que yo tengo miedo a Dios? El principio de la sabiduría es el temor. Algunos siguen diciendo a Jehová. El temor a Jehová. Y por ahí está Dios, qué miedo. Y la gente ha hecho versículos que no son bíblicos. Que el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Realmente sin conocerlo, sí. Pero conociéndolo, ay no. Sabe uno que si el Señor viene hará algo maravilloso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a guiar para entender la voluntad de Dios? ¿Tenerle miedo a Dios o tener el temor de Dios? ¿Y qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? El ejemplo que nos hemos dado. El temor humano, ¿sí?, es cómo resuelvo yo mis problemas. Para mí, qué está bien y qué está mal. Yo estoy mirando el reloj porque me quedan 4 minuticos. Y estoy aquí sufriendo. Ustedes no me creen, pero yo sí sufro. Porque sé que algunos dicen, hermano, hasta ahí, no más. Un en punto y me le marcho. Y tengo que... ¿Por qué? Porque cada uno resuelve el problema con lo que puede. Pensemos que una persona como este estuche de lapiceros o de instrumentos para escribir es de arquitectura. Son 10 lapiceros diferentes y los promocionan diciendo que con esos un arquitecto se defiende en todo lo que le salga, ¿no?, en cuanto a planos y cosas. Entonces él lo sabe usar, pero si quiere hacer una pintura con colorcitos, no le da. Alguien dice, no, yo tengo otros.
Este es mi juego de lapiceros. Pídame lo que quiera, que yo le salgo. Y gente que de verdad sabe muchas cosas. Y uno puede preguntarle sobre lo que sea, sobre construcciones, sobre parte legal, porque sabe de todo. Y claro, lo resuelve con su propia manera de pensar. Este es mi lapicero y él me hace caso a mí porque yo he sido su majut y desde chiquitico lo tengo acostumbrado, que lo que yo escriba él me hace caso. Iba a escribir aquí corazón con S y él no se repara para nada porque dice, don Jorge, hágale. Entonces me dice, ese es con Z. Pero entonces sonaría Sorazón. No debe ser con C. Igual va a escribirlo con S. Y él me hace caso porque me hace caso. Es mi temor, que está bien y que está mal. Pero si yo tomo el del doctor Rufino José Cuervo o de Miguel Antonio Caro, esos que comenzaron la Academia Colombiana de la Lengua, ¿cómo que escribirá corazón? El de él, yo voy a escribir corazón con S y no me escribe. Intento con la X, tampoco. Con la C, no. Le pongo la Z y ahí sí. Digo, este sabe ortografía. Y si es escribir algo con ortografía, ¿cuál me recomiendan? ¿El mío o de Miguel Antonio Caro? Ni brutos que fuéramos, ¿cierto? Y si es para construir un negocio, ¿qué sería mejor? ¿Con el de Miguel Antonio Caro, con el mío o con el de Pitágoras, para que haga buena geometría, buena aritmética, buena matemática? Pitágoras. Uy, si me consiguiera el de Einstein, ese sí sabe física. El mío todavía dice que fuerza es masa por velocidad, el otro no se deja convencer. No, masa por aceleración. Pongan la flechita del vector, porque ese sí sabe. ¿Cuál será el mejor lapicero de todos? Porque mire, esos que están ahí, pues lo dicen, no, ay, tener esos paquetes de lapiceros, ¿no? ¿Sí? Pero la Biblia dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Me encontré este dibujo por ahí, me pareció tan interesante. De pronto usted lo conocía, pero yo no. A mí me deslumbró. ¡Wow! Un lapicero que tiene lámpara. Que usted le dobla la tapita y la alumbra donde está escribiendo. Y tiene una patica que si lo pone sobre la lamparita, ahí puede descansar la tablet o el celular. ¡Wow! Y si lo gira, le escribe de otro color. No, eso es una maravilla. Pero con todo eso se queda corto. Resulta que el temor de Dios es bueno en física, es bueno en ortografía, es bueno en familia, es bueno en todo. Entonces, ¿a quién tengo que decirle que me enseñe qué está bien y qué está mal? Y si Dios me dice que eso está mal, ¿qué debo hacer? ¿Ponerme terco o permitir que me pode? Que corte lo que tenga que cortar. Y que si algo yo no sabía, que me lo enseñe y yo lo pongo por obra. Es decir, quiero hacer su voluntad. Quiero servirle, Señor. Y entonces, más que ese lapicero con linterna, creo que encontramos, porque el niño tenía ya la Biblia, ¿no? El temor de Dios lo encuentro en la palabra. Lo que Dios muestra en su palabra, hermano, creámosle, Él es fiel, Él es verdadero. Entonces, ¿cuál es mi medida para poder podar y limpiar el pámpano que lleva fruto? Y quitar el que no lleva fruto, quítelo, no sufra por él. Me toca usar en la palabra. No es mi buen juicio. Mi buen juicio se queda corto. Yo tengo experiencia en el Señor. Eso se queda corto. El Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanecerá para siempre. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces un profesor que sabe mucho de física o de química o de contaduría, de lo que sea, duro en matemática financiera, pero lleva una vida desastrosa, tiene 2 mujeres, hijos regados, no tiene un hogar constituido, no es inteligente. Es erudito, pero no inteligente, porque el apartarse del mal es la inteligencia.
Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbios 16:5 y 6. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces puede hacerse con pañitos de agua tibia, puede hacerse con toda la misericordia y decir las cosas verdaderamente, pero si no tiene el temor de Jehová, no se aparta del mal. Pero es que no le explican sí, pero no hace caso. Y apareció el acetato que nos da consuelo. Mi fruto está abonado con la palabra de Dios. ¿De dónde saco los nutrientes para producir mi fruto? Porque puedo tener fruto para muerte, fruto para vida, fruto de labios que honran su nombre, frutos dignos de arrepentimiento. ¿De dónde nutro yo el fruto que produzco? ¿Está abonado con la palabra de Dios o con la religiosidad que yo he construido? Señor, usa tu vara, tus tijeras, lo que sea, pero ayúdame. Si algo sobra, córtalo, quítalo. Y si yo estoy haciendo estorbo, Señor, yo no quiero hacerle daño a tu iglesia. Es preferible que el Señor nos cambie de escenario cuando Él vea que vamos a hacer daño más que beneficio. Mejor que el Señor nos corra a otro lado. Su designio puede cambiar mi temperamento. ¿Cuál es el designio de su voluntad? Que seamos para alabanza de su gloria, ¿cierto? Y Dios por ese designio puede cambiarnos el temperamento. Mire, para Dios no es nada imposible, pero como Él respeta al hombre, le dice, no, tú seguirás siendo Jorge Cristancho, pero yo te voy a fortalecer el carácter, para que eso que tienes que te hace defectuoso, se convierta en una fortaleza. Pablo lo entendió y dijo, mi poder, que el Señor le respondió, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ahora me alegro de ser débil, porque cuando soy débil, entonces Él es fuerte. Me estaba comentando ayer una de nuestras jóvenes, hermano, estuve en la audición y me fue bien. Le preguntaba a otra jovencita, ¿y usted? Dijo, no, yo no sirvo para cantar. Le dije, debería haberse presentado. De pronto usted cree que no, y el que sí sabe dice, oiga, tiene muy bonita voz. Le falta es educar el oído, pero con eso lo logramos. Porque yo puedo tener el oído muy educado, pero si mi voz no da, pues dicen, no, canta bonito, pero se le oye feo. Entonces, ¿Dios puede cambiar el temperamento? Sí. No le pidamos que cámbiame, Señor, que yo no vuelva a sentir nada, que mis emociones cambien. No, yo seguiré siendo emocional, seguiré teniendo sensaciones, me producirán deleite, pero que Él me cambie el pensamiento para que ese elefante, ese mastodonte, ese corpulento, lo maneje la gracia de Dios, por donde Él sabe que conviene. Creo que ustedes han oído este himno, ¿cierto? Que sea Cristo el primero también en mi vida. El hermano Ciro lo canta y la letra dice, cuando decido poder caminar confiando en mi propia capacidad, no puedo entender por qué las cosas no me salen bien. Si yo me esfuerzo por hacerlo mejor, solo encuentro frustración. Reflexiono, me pongo a pensar que lo que hice tengo que borrar y volver a empezar, porque sin Cristo nada puedo hacer. Y eso ahora debo comprender que debo volver a empezar. Y entonces en el coro dice, que sea Cristo el primero también en mi vida, que mis proyectos por Él puedan ser aprobados, que lo que hable lo diga por Él, dirigido por Él, la gloria sea para Él y no para mí, solo Él es digno. Y si hay que volver a empezar, empiezo en la roca que es Jesucristo. Y la otra estrofa, ahora entiendo que solo Jesús y no mi propia personalidad es la que debo exaltar. Es necesario que Él crezca en mí y que la gloria sea para Él. Así es mejor empezar. Y vuelve a cantar, que sea Cristo el primero también
Pregunta, ¿dar buen fruto requiere esfuerzo de la planta? ¿Cuánto tiene que esforzarse un aguacate como los de San Juan de San Sebastián de Mariquita? El aguacate mariquiteño. ¿Cuánto tiene que esforzarse para sacar un aguacate mantequilludo, delicioso, suave? ¿Qué tiene que hacer el árbol? Ay, sufra porque no me va. No, lo que necesita es ser un buen aguacate, ¿cierto? Saber cómo aprovechar los nutrientes del suelo, es decir, tener su funcionamiento. ¿Cierto que necesita estar en el lugar adecuado? Porque si lo ponen en otra tierra ya no va a ser igual. Y debe hacer lo que tiene que hacer como planta. Tener el agua, tener el gas carbónico, lo que necesita tener, que se mantenga ahí, no se vaya para otro lado. Qué bueno que los árboles no se mueven, ¿no? Las vides no se mueven. Y luego trascender, que la pepa pueda dar origen a otro árbol bueno. Entonces no nos toca esforzarnos para ser cristianos fieles si permitimos que Él transforme nuestra vida. No va a cambiar mi temperamento, pero sí va a cambiar mis convicciones, mi pensamiento. Lo moldea con su palabra y me quita lo que sobra, limpia lo que hay que quitar, y si hay algo que no lleva fruto, se lo quitará. Yo sinceramente le digo al Señor con mi corazón que si en algún momento yo voy a comenzar a hacer daño a la iglesia, que más bien me quite. Es preferible que el pámpano se queme en el fuego y no que dañe la vid, ¿cierto? Pero yo no anhelo eso, yo quiero estar en el Señor y llevar fruto. Pero para eso debemos dejar que Él nos guíe, que Él nos oriente, que Él haga lo que quiere hacer. Y hay otro himno, y si fueras al campo, podrías mirar las flores marchitas al pasar. Mirando la hierba podrías pensar que mucho trabajo tú tendrás. Si ves al perdido, háblale de Dios, cuéntale lo grande de su amor. Seremos amigos al comenzar en esa bella labor. Los campos están blancos, ¿y los obreros dónde están? Tú y yo podemos ir a trabajar, hay muchas almas por salvar. Salí por el campo, miraba un lugar, las flores hermosas al pasar, la hierba crecía, su aroma sentía, ya no está marchito, algo cambió. Y en mi corazón hay alegría. Le digo a mi amigo, también a mi amiga, les cuento que Cristo me salvó. Yo estaba perdido y Él me encontró. Ahora soy fruto de su amor. Soy fruto de su amor. Qué triste estar aquí por obligación. Y culminemos con lo que dice Romanos 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, no para Dios, sino para muerte. Pero ahora, dice el apóstol, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dios quiere que en su trabajo, en su casa, por todo lado, la gente pueda encontrar alimento de parte de Dios, fruto para Dios, no para nosotros mismos, sino para la gloria de su gracia. Que lo exaltemos a Él, que vivamos para Él.